Hola a todos. Bienvenidos a esta explicación visual, donde vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante y a veces engañoso mundo del laboratorio en endocrinología. A ver, seamos claros desde el principio. Las pruebas hormonales son herramientas increíbles. Tienen una precisión brutal para detectar desequilibrios minúsculos en nuestro cuerpo. Pero, y este es un pero gigante, su verdadero poder solo se desbloquea cuando las ponemos en su contexto clínico. O sea, un número en un papel, por sí solo, no nos dice absolutamente nada si ignoramos la historia de quien tenemos enfrente. Así que prepárense, porque vamos a desmenuzar cómo interpretar estas pruebas con verdadera precisión médica. Nuestra hoja de ruta para hoy es súper clara y va directo al grano. Primero, el contexto clínico. Segundo, los ejes tiroideo y suprarrenal. Tercero, el eje gonadal y la prolactina. Cuarto, el metabolismo del calcio y la glucosa. Y para cerrar, las famosas interferencias farmacológicas. Bueno, arranquemos con la sección 1, que básicamente dicta la regla fundacional de toda la endocrinología. Y aquí está, la regla de oro, inquebrantable. Jamás, bajo ninguna circunstancia, se interpreta un resultado de laboratorio en el vacío. Confirmar un diagnóstico en esta área depende al 100% de que lo que vemos en la sangre coincida con lo que vemos en la clínica. Una buena entrevista médica y un examen físico exhaustivo no son opcionales, son innegociables. Sin el contexto clínico, el laboratorio es, literalmente, como tener una brújula increíblemente cara, pero no tener un mapa. Teniendo esta regla de oro clarísima, pasemos a la sección 2 y analicemos nuestro primer grupo de glándulas. Empecemos con la tiroides, que es un ejemplo brillante de eficiencia diagnóstica. Resulta que la TSH es el rey indiscutible aquí. Es el marcador de tamizaje universal más sensible que tenemos. ¿Y por qué? Bueno, porque el 99% de los casos de hipotiroidismo son primarios, es decir, el problema está en la glándula misma. Si vemos que la TSH se altera, el siguiente paso lógico y directo es medir la T4 libre. Y claro, si sospechamos autoinmunidad, buscamos anticuerpos como el anti-TPO. Pero ojo a este detallazo práctico que es buenísimo. Para estas mediciones tiroideas no se requiere absolutamente nada de ayuno, así de simple. Ahora, si cruzamos la calle hacia el eje suprarrenal, la historia es otra. Aquí nos ponemos muchísimo más estrictos. El ritmo circadiano manda, así que las condiciones fisiológicas tienen que ser perfectas. Para medir el cortisol plasmático matinal sí necesitamos ayuno y, escuchen esto, al menos 30 minutos de reposo absoluto antes del pinchazo. ¿Por qué? Porque el simple estrés de llegar apurado al laboratorio te dispara el cortisol y te arruina la muestra. La ACTH también exige una toma matinal estricta. Y bueno, si sospechamos de un exceso de cortisol, echamos mano de otras joyas como el cortisol libre en orina de 24 horas o el cortisol salival nocturno. Y fíjense en la elegancia de esto para ubicar exactamente dónde está el problema. Con una sola medición de ACTH tomada al mismo tiempo que un cortisol matinal bajo, podemos saber instantáneamente el origen anatómico de la falla. Es como un mapa perfecto. Si la glándula suprarrenal no funciona, la hipófisis se desespera intentando estimularla y produce niveles altísimos de ACTH. Pero, si vemos un cortisol bajo y la ACTH está normal o incluso baja, el problema no está bajo, está indudablemente más arriba, allá en la hipófisis o en el hipotálamo. Pasemos ahora a la sección 3, moviendo nuestro enfoque hacia las hormonas reproductivas y la prolactina. En el eje gonadal, el tiempo lo es absolutamente todo. No podemos mandar a medir hormonas un día cualquiera a la hora que sea. Para las mujeres en edad fértil, la FSH y el estradiol tienen que medirse rigurosamente durante la fase folicular temprana. Estamos hablando de los días 3 al 6 del ciclo. Y para los hombres, la testosterona tiene una pulsatilidad matinal muy fuerte. Así que la LH y la testosterona total tienen que medirse súper temprano, idealmente entre las 4 y las 8 de la mañana para poder capturar ese pico máximo de producción. Si no respetamos estos horarios, los resultados no sirven. Y hablando de resultados que no sirven, cuidado con caer en las trampas técnicas como el famoso efecto hook o efecto gancho. Imagínense esto. Tenemos un macroadenoma, un tumor hipofisiario gigante. Produce cantidades pero tan brutales de prolactina que termina saturando los reactivos del laboratorio. ¿El resultado? Un valor falsamente normal. Es una locura. Es como estar en una plaza tan llena de gente que paradójicamente no logras distinguir a nadie. ¿Cómo evitamos que este tumor gigante pase desapercibido? Sencillo, le pedimos al laboratorio una dilución de la muestra 1 en 100. Eso limpia el panorama y revela la verdadera gigantesca magnitud del problema. Sigamos adelante con la sección 4, entrando al terreno de la salud ósea y la energía sistémica. Evaluar el calcio requiere seguir una coreografía obligatoria, paso por paso.
Primero, nunca medimos el calcio total solo. Siempre va de la mano de la albúmina para poder calcular el calcio corregido. Cualquier fluctuación en la albúmina nos engaña con el calcio total. Y segundo, esto es importantísimo, la hormona paratiroidea, la PTH, tiene una vida media fugaz, de apenas 5 minutos. Desaparece rapidísimo. Por lo tanto, la muestra de PTH en ayunas se tiene que sacar exactamente en el mismo momento que la del calcio. Eso de medir el calcio un martes y la PTH el jueves simplemente invalida por completo el análisis clínico. Miren qué interesante es esto cuando juntamos las piezas. Los patrones hormonales nos separan las enfermedades casi mágicamente. Si encontramos un calcio por las nubes y una PTH que también está alta o sospechosamente normal, la flecha nos apunta directo a un hiperparatiroidismo primario. Es un problema de la glándula. Pero si tenemos hipercalcemia y la PTH está suprimida, tirada por el piso, hay que cambiar el chip de inmediato. Ahí nos obliga a encender las alarmas y buscar causas malignas, como neoplasias que están destruyendo hueso o liberando otras sustancias. Pasando a la glucosa, las reglas del juego también están muy bien definidas. Para una glicemia basal tradicional, necesitas sí o sí 8 horas de ayuno estricto. Punto. Pero en claro contraste tenemos a la hemoglobina glicosilada, la HbA1c. Esta es una maravilla porque no requiere absolutamente nada de ayuno y nos permite ver el comportamiento del azúcar en los últimos 3 meses, como si viéramos una grabación de seguridad. Y claro, la prueba de tolerancia oral a la glucosa sigue siendo nuestra prueba de fuego confirmatoria después de tomar esa carga estandarizada de 75 gramos. Entramos a la quinta y última sección. Y esta es quizás la más engañosa. Las interferencias farmacológicas. Aquí es donde vemos verdaderos espejismos de laboratorio creados por medicamentos de uso súper cotidiano. Por ejemplo, algo tan común como los anticonceptivos orales o la terapia de reemplazo con estrógenos. Lo que hacen es aumentar un montón las proteínas que transportan hormonas en la sangre. Entonces, el laboratorio te reporta una T4 total o un cortisol plasmático disparados por los cielos. Parece gravísimo, ¿no? Pero es una ilusión. La fracción de la hormona que realmente está libre y haciendo su trabajo en el cuerpo sigue siendo perfectamente normal. Estamos viendo una alteración en los vehículos de transporte, no una enfermedad en la glándula. Y eso de las interferencias pasa muchísimo con la prolactina. Una hiperprolactinemia por medicamentos es el pan de cada día. Fármacos comunes para las náuseas como la metoclopramida o ciertos antipsicóticos imitan a la perfección el patrón de un tumor hipofisario. Y aquí les va una perla clínica fundamental. Si el laboratorio reporta una prolactina elevada, pero la persona no tiene ni un solo síntoma, lo primero que hay que buscar es la macroprolactina. Es una molécula enorme, inactiva, que hace mucho ruido en el papel elevando los números, pero biológicamente no tiene ningún impacto real. Lo que nos lleva exactamente al cierre de esta explicación. Imaginen la escena. Tienen en sus manos un reporte de laboratorio lleno de asteriscos, alertas rojas y anomalías severas. Pero cuando revisan a la persona, su examen físico es impecable y no tiene ni un solo síntoma. Aquí es donde surge la pregunta definitiva. ¿Estamos diagnosticando a un pedazo de papel impreso o estamos tratando verdaderamente a un ser humano? La esencia de toda esta especialidad médica nos dice que el juicio clínico siempre debe ir al volante. Los números crudos son solo sugerencias hasta que el contexto los valida. Así que sigamos siendo críticos, sigamos cuestionando los datos y, sobre todo, no olvidemos el contexto. Hasta la próxima explicación.